¿Puede subir la bolsa? Perfectamente con todo esto. ¿Esto quiere decir que se han ido las nubes? No. Las nubes siguen ahí. Si el problema es que las nubes siguen ahí. Y el tema es cómo esas nubes pueden terminar por descargar la tormenta. Dice, la curva de tipos lleva invertida muchos meses. Creo que sigue siendo un buen indicador de recesión. Creo que sigue siendo un buen indicador de recesión. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Bueno, pues arrancamos este rincón del inversor profesional, este espacio patrocinado por Fidelity International, como siempre, con documentos en exclusiva, charlas de valor, todo orientado a este inversor profesional, institucional, con grandes aportes para tomar decisiones a la hora de invertir y ver pues, el contexto macro en el que nos encontramos. Porque este es el documento en exclusiva de las previsiones de mercado de los Global CEO de Fidelity, de Andrew McCaffery y de otros miembros senior de la gestora de fondos de Fidelity. Y dentro de este documento, que creo que aporta muchísimo valor y que pues, saca unas conclusiones, la verdad, que bastante interesantes, vamos a disgregar lo que considero y lo que he visto más importante. Aquí lo que vemos en la parte introductoria, lo que dice es que, bueno, pues que este documento está firmado y escrito por Andrew McCaffery, que es director de información global, de análisis global más bien, y otros miembros del equipo que analizan la dinámica actual del mercado y que ofrecen pues, la visión de las implicaciones de los recientes avances macroeconómicos y políticos que se han producido en el espacio global. Y describen cómo este contexto cambiante influye en las opiniones que han tomado sobre las diferentes clases de activos de cara al último trimestre del 2023. Es decir, que todo lo que dicen a continuación tiene que ver con las decisiones que toman a continuación. Puntos importantes que nos da el CEO de Fidelity. Dice, el primer punto, el mecanismo de transmisión de la política monetaria parece retrasarse más que romperse, a pesar de una inflación obstinadamente elevada. Punto número 1. Punto número 2. Los inversores confían cada vez más en un aterrizaje suave. Ojo a esto, que me parece lo relevante. Pero una curva de tipos invertida sugiere que nos dirigimos hacia un resultado menos favorable. Lo que digo, que se estira el chicle. Lo hemos dicho muchas veces por aquí. Tercer punto. La preocupación por China afecta a la confianza en los mercados emergentes, pero los vientos de cola más amplios ofrecen una perspectiva constructiva para esta clase de activos. Es decir, que siguen siendo positivos en China pese al entorno más desfavorable que hemos visto. Bueno, Salam Ahmed, que es parte del equipo de Fidelity, me voy a quedar con este párrafo de aquí, a ver si lo veis. La primera parte pues habla de que ha habido una ralentización de la inflación, que aún no se ha visto un descenso significativo, que normalmente se llegaría con el endurecimiento que se ha visto hasta el momento, etcétera. Un poco el contexto. Pero la segunda parte creo que es lo más reseñable dentro de este punto que habla que son las fuerzas macroeconómicas combinadas, que hace que se retrase la transmisión de la subida de tipos de interés a la economía real, y dice en concreto, la recesión económica aún es posible. Y seguiremos vigilando datos clave como la inflación subyacente, el mercado laboral e inmobiliario, así como los precios de las materias primas y los balances y refinanciaciones de las empresas, en busca de indicadores de un aterrizaje suave o duro. En ningún momento hablan de no aterrizaje. En ningún momento este documento habla de no aterrizaje. Habla de que se está retrasando el ciclo y Fidelity siempre ha sido muy consecuente. Es de las pocas gestoras que desde el año pasado decían cuidado hacia dónde está yendo la economía y lo siguen diciendo. Siguen siendo muy precavidos. En busca de indicadores de un aterrizaje suave o duro. No hablan de no landing, Hablan de soft landing o de hard landing. En ningún momento no landing. Luego, el documento sigue dentro de la visión global de Fidelity, insisto, documento en exclusiva que estáis viendo aquí en mi canal de Twitch, también en YouTube. Y si veis esto desde YouTube, si os gusta este tipo de contenido, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario, qué os parece, que os comparta este tipo de contenidos, os gusta, no os gusta, estáis de acuerdo con cómo ve toda esta situación Fidelity. Dejadme vuestra opinión, que la valoro mucho, y si os gusta el contenido, suscribíos al canal. Y además dad a la campanita, que así os avisa cuando subo contenido nuevo al canal y pues así veis los vídeos con más celeridad, ¿no? Y en esta siguiente parte, como os decía, dice el sentimiento es cada vez menos bajista. Ese es un punto que ha cambiado dentro del análisis de Fidelity, del CEO,
con respecto sobre todo al año pasado. Cree que la situación ha pivotado y ahora hay un sesgo menos bajista del que teníamos antes. Concreta, dice, aunque los mercados en su conjunto han obtenido buenos resultados, es importante analizar los datos subyacentes para ver de dónde proceden. Es decir, que sí, que es menos bajista el sentimiento, pero vamos a ver por qué. Dice, hasta agosto los mercados eran muy estrechos, había poca amplitud, con una rentabilidad liderada por las acciones de gran capitalización norteamericanas, por el comercio de lujo en China y por cierta revalorización en Europa. Está hablando a nivel global, no solo Estados Unidos. Los mercados ya sabéis que no es todo Estados Unidos, que es nivel global. Y está hablando por qué es menos bajista. Por las megacaps, por el lujo de China y por cierta sobrevaloración, revalorización de Europa. Y luego dice, además, a principios de año muchos inversores esperaban una recesión y se posicionaron en consecuencia para aprovechar los descuentos de esta recesión, que no llegó. Sin embargo, ojo, los mercados se han mantenido más resistentes de lo esperado, en gran parte debido al estímulo que vimos durante la pandemia y a los bajos tipos de financiación que las empresas pudieron obtener durante ese periodo. Es decir, que se hicieron los deberes previos, se ha estirado el chicle de la financiación, la goma de la financiación, y esto está impidiendo que llegue la recesión económica. Y por eso dice en el siguiente párrafo que tenéis aquí que, dada esta resistencia continuada, las encuestas recientes indican que estamos empezando a ver una creencia más generalizada en un aterrizaje suave, que la mayoría de encuestas a expertos, a gestores y a inversores profesionales apuntan a un aterrizaje suave. Están en esa narrativa. A medida que ha mejorado la confianza, el apetito por los activos de riesgo, creen, os lo he dicho antes, y va al hilo de lo que comentábamos antes de la estacionalidad positiva a final de año. Por eso, Fidelity, el CEO de Fidelity, dice que piensa que el entusiasmo va a continuar a lo largo del año, como reflejan las recientes subidas de los mercados de la bolsa. Aunque, dice, es importante señalar que el panorama macroeconómico general sigue siendo incierto. Si es que es lo que os he dicho antes. ¿Puede subir la bolsa? Perfectamente con todo esto. ¿Esto quiere decir que se han ido las nubes? No. Las nubes siguen ahí. Si el problema es que las nubes siguen ahí. Y el tema es cómo esas nubes pueden terminar por descargar la tormenta. De momento no la han descargado. De momento el ciclo se estira, lo cual no quiere decir que se estire para no bajar. Y por eso en Fidelity son cautos. Y este documento lo expresa a la perfección. Esa cautela, ¿no? Vamos a ir a los últimos dos puntos de este documento. Y estos dos puntos del documento, la siguiente parte, es la que estáis viendo en pantalla, esta, que es cómo los balances de las empresas están resistiendo, el aspecto financiero de las empresas están resistiendo, pero es importante señalar que el panorama macroeconómico es incierto y que los tipos indican próxima una recesión. Es decir, pese a que el aspecto financiero de las empresas es positivo, los tipos avanzan o anticipan una recesión y que por eso, sí, puede subir la bolsa, pero cuidadito. Y fijaos lo que dice Steve Ellis, del equipo global de renta variable. Dice, la curva de tipos lleva invertida muchos meses. Creo que sigue siendo un buen indicador de recesión. No lo digo yo, lo dice Steve Ellis, economista que forma parte del equipo macroeconómico de renta variable de Fidelity International. Lo que dice es, el matiz está en que predecir el momento exacto es difícil. Dice, vimos algo similar en 2018 y 2019, después de un periodo de tipos de interés muy bajos y flexibilización cuantitativa donde los bancos centrales intentaron normalizar los tipos y el mercado no lo aceptó, obligando a los bancos centrales a deshacer los movimientos anteriores o arriesgarse a una recesión. Y dice, aquí podría darse una situación similar, en la que los bancos centrales se vean obligados a empezar a recortar los tipos y en ese momento podríamos empezar a ver cómo se normaliza la curva de tipos. Interesante, ¿eh? Y dice en la siguiente parte, también hay que tener en cuenta que el último ciclo ha sido muy inusual. Muchas empresas pudieron refinanciarse durante la pandemia y asegurarse niveles de financiación bajos, a tipos de interés bajos, y las empresas más grandes, con departamentos financieros mucho más sofisticados, han podido protegerse contra el actual entorno de tipos más altos. No obstante, todavía hay compañías que se toparán con un muro de vencimientos en los próximos 2 años, y se producirán impagos. Por ello, los inversores deben asegurarse de que se les compensa adecuadamente por el riesgo que asumen. Es decir, que hay mucho riesgo para el poco beneficio que se puede obtener con la bolsa y por eso muchas gestoras de fondos están yéndose a fondos del mercado monetario y a bonos, y a fondos de renta fija, a mercado de renta fija y del mercado monetario, activos del mercado monetario.
No les compensa. Si mirad el contexto macro que están comentando, que lo hemos dicho por aquí en múltiples ocasiones. Que sí, que se han hecho los deberes previamente, pero es que hay mucha empresa zombie que no ha hecho los deberes. Hay mucha empresa zombie que requiere de financiación y que en algún momento va a desatarse todo eso. El ciclo es muy inusual, totalmente. Pero es que ahora también hay un matiz que yo añado por mi cuenta, ¿eh? Esto es de mi cuenta y riesgo, no lo dice Fidelity. Esto es de mi cuenta y riesgo. Y es que hay que tener en cuenta que la situación de 2018-2019 no se puso en marcha un QT, una retirada de estímulos tan acelerada como se está poniendo ahora. Fue todo mucho más paulatino. Primero subieron tipos, luego fue todo y hasta que eso saltó. No estamos en esas. Entonces, francamente, lo que dice este documento es: sí, la bolsa puede seguir subiendo. Sí, puede haber oportunidades. Sí, en China se está capitulando. Sí, el ciclo es diferente. Pero sí, cuando esto pasa, siempre ha habido recesión, un aterrizaje más duro o más suave. ¿Por qué va a ser ahora diferente? Esto no es que lo diga, es que se lee entre líneas. O lo leo más bien entre líneas, no sé si vosotros lo veis así, pero es así. Y me parece interesante. Luego habla de la parte de los beneficios empresariales. Dice: a pesar del entusiasmo por las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial, la rentabilidad en general de Estados Unidos ha sido muy estrecha, muy baja. Hemos visto revisiones negativas de los beneficios. El ahorro acumulado por la pandemia, está volviendo a la economía, pero los hábitos de gasto han cambiado hacia los servicios y se han alejado de los bienes, que también es algo muy importante. Los servicios tienen un coste laboral relativo mucho más alto que antes, lo que reduce márgenes y presiona sobre los beneficios. Es decir, que hay aspectos que poco a poco van minando ahí a la economía. Y por eso dice, al final, y como colofón de esta sección, dice: a medida que nos acerquemos a 2024, será importante vigilar el nivel de ahorro de los consumidores y factores como los precios de las materias primas que afectan tanto a las empresas como a los consumidores. Esto podría empezar a afectar a la resistencia del mercado que hemos visto hasta ahora en 2023. Bien, y dicho esto, bueno, espero que os haya gustado este documento. Creo que dan una opinión bastante abierta de lo que consideran ahora mismo en los mercados, en temas macro y cómo puede influir en la bolsa. Ellos tienen un posicionamiento más favorable en China. Creen que en Estados Unidos puede haber repuntes, pero con cautela y viendo que la macro se puede deteriorar más, y que todo hay que seguirlo muy de cerca y que de momento se ha aguantado un poco de una forma más artificial que otra cosa, ¿no?